Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, estamos en este día compartiendo pues esta serie de temas que nos hablan acerca del matrimonio, de la familia. Y pues primeramente es agradecerles por estar con nosotros, por continuar acompañándonos, y vamos a pedirle a Dios que sea el que nos ayude para este compartir que vamos a tener. Señor, te damos gracias en este día, gracias por permitirnos una vez más estar en este programa, en este tiempo. Te pedimos que seas tú el que nos ayude para ir llevando este compartir, que sea la luz de tu Espíritu el que nos vaya guiando para que lo que hemos de compartir sirva para todos aquellos hermanos que nos escuchan, sobre todo a los matrimonios que están pasando por dificultades. Permite, Señor, que este compartir pues nos ayude para lograr una mejor armonía en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y de antemano te damos gracias porque sabemos que nos escuchas, sabemos que tú eres bueno con nosotros. Gracias. Amén. Amén. Y bueno, les invitamos para que pues se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos que ya conocen, que continuamente se dan en los momentos de pausas. El teléfono de cabina es 608-3652 y la página de internet es www.tjcatólico.com. Nos va a dar mucho gusto recibir sus llamadas para que compartan preguntas, dudas, sus opiniones, alguna inquietud, si desean compartir alguna experiencia, pues claro, también, y pues mandar saludos o compartir algo interesante, importante que pueda ayudar a enriquecer compartir este programa que vamos a revisar el día de hoy. Hoy pues vamos a continuar hablando acerca de lo que es la familia, el matrimonio, y hoy pues vamos a tratar de comprender lo que es la sexualidad en el matrimonio. Así de que pues esperamos que participen con nosotros, que nos sigan acompañando. Sí, en este día vamos a hablar, queridos hermanos, con todos ustedes acerca de la sexualidad del matrimonio. Y pues en este tema vamos a combinar o vamos a recordar un poquito algunas cosas de las que ya hemos hablado en temas anteriores, como son el amor humano, sus características, el amor conyugal y la formación eficaz, cuando hablábamos acerca del sexo y el SIDA, sobre todo encaminado a nuestros hijos adolescentes y jóvenes. Sin embargo, pues ya en esta parte del caminar estamos dando este enfoque más bien hacia la vida de la pareja. Y pues el día de hoy nuestro objetivo es conocer y apreciar el verdadero significado de la sexualidad humana y los principios morales que rigen la sexualidad conyugal. ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos, verdad, el porqué de la gran bendición que Dios nos ha dado al tener diversas formas de manifestarnos el amor entre la pareja? Ya lo habíamos visto, que nosotros nos podemos comunicar de muchas maneras, y lo mismo las manifestaciones del amor. Y pues si algunas de todas estas cuestiones nosotros las ignoramos, pues yo creo que es un tema bastante importante para ir aprendiendo. Y como siempre vamos a iniciar con algunas preguntas, pero yo quiero enfatizar que son preguntas que llevan una finalidad. La finalidad es que nos concienticemos de cuál es nuestra forma de pensar, porque miren, muchas ideas se manejan en el mundo. A veces el hablar de la sexualidad no es fácil. ¿Por qué? Porque muchos seres humanos consideran que la sexualidad es solo mía y nadie se puede meter con ella. Entonces, así como esta creencia, existe una serie de otras creencias que a lo mejor son también nuestras. Entonces, el hacer estas preguntas iniciales va encaminado a ese fin, pero recordemos,
son preguntas, no son que yo les esté diciendo que lo que voy a Afirmaciones. afirmar ahorita sea correcto, sino simple y sencillamente cada uno de nosotros hagamos el análisis de lo que la oración nos está diciendo y pensemos en nuestro interior si para mí aquello es falso o es verdadero. ¿Con qué? Con la finalidad de que si a lo mejor tenemos ideas equivocadas, conforme vayamos adentrándonos en este tema, estas mismas preguntas se nos irán contestando. La primera pregunta: ¿el hombre es un animal más? ¿Es un animal superior si acaso? ¿Y su vida dura lo que dura su existencia sobre la tierra? O sea, ¿qué concepto tenemos? Solamente esto de que el hombre es un animal más y que nuestra vida solamente se concreta a lo que duremos en esta tierra. Segunda pregunta: ¿la única directriz válida para regir el comportamiento del hombre es disfrutar de lo agradable y huir de lo desagradable? ¿El mayor valor que debe perseguir el hombre en su vida es el placer? Es una pregunta. Dentro de esa búsqueda, ya dirigiéndonos a otra pregunta, dentro de esa búsqueda frenética de placer, el hombre busca disfrutar de lo que tiene más cerca y de lo que es capaz de producirle más placer. Pero como uno más, quizás el primero, entre esos instrumentos inmediatos de placer está el sexo. Entonces, ¿la sexualidad se convierte en un medio para realizarse? Otra pregunta: ¿el sexo no es necesariamente fruto o complemento de una relación interpersonal profunda? ¿Es un asunto puramente privado donde el otro no cuenta más que como un objeto que produce placer o a lo sumo compañero de aventuras? ¿Falso o verdadero? ¿El uso del sexo no afecta a la persona en su conciencia, solo afecta al cuerpo? La sociedad no puede poner restricciones en el uso del sexo y ninguna institución o ley, mucho menos de la Iglesia, puede atribuirse el derecho de dar orientación en este campo, ya que cada hombre y cada mujer son dueños absolutos de su cuerpo y no deben dar cuentas a nadie. ¿Falso o verdadero? Otra pregunta: como consecuencia de lo anterior, ¿todas las formas de utilización del sexo son legítimas? No importa, por ejemplo, que sea incluso con individuos del mismo sexo. ¿Es esto algo que yo puedo creer que es así, falso o verdadero? Y la última pregunta: ¿la sociedad solo debe limitarse a castigar los actos sexuales que ataquen a la libertad individual? ¿Cualquier otra intervención o intento de orientación es considerada una forma de represión o una injerencia indebida en asuntos de índole exclusivamente personal? Esto se refiere básicamente a cuando que todo es permitido mientras no se atente contra esa libertad individual. ¿Falso o verdadero? Y después de haber hecho este análisis, pues vayamos ahora sí, ¿verdad?, a revisar lo que la palabra de Dios y la enseñanza del magisterio de la Iglesia nos dice. En cuanto a la sexualidad en el matrimonio, pues vemos que en este tema vamos a conjuntar conceptos ya analizados en los temas que anteriormente hemos estado revisando, como por ejemplo el amor humano, el amor conyugal, la formación eficaz en cuanto al sexo y a SIDA. Sexualidad y genitalidad. La persona humana es sexuada, es decir, es masculina o femenina. El hombre y la mujer, aunque tienen la misma dignidad como personas, son diferentes por ser sexuados. A su vez, se complementan mutuamente. El instinto sexual en el ser humano es una tendencia natural de los dos sexos que se atraen mutuamente en búsqueda de la unión, de la complementariedad y de la fecundidad. Y ha de ser dominada y encauzada por voluntad de la persona. El amor conyugal es el contexto adecuado para el uso plenamente humano de la tendencia sexual. La genitalidad es el aspecto corporal de la sexualidad, conformada por los órganos reproductores masculinos y los femeninos y por sus funciones propias. Y un grave error contemporáneo es confundir la sexualidad con la genitalidad. Todas estas aseveraciones, pues, es importante que las revisemos porque son cuestiones que tenemos pues todas las personas, todos los seres humanos
en cuanto a hombres, mujeres que seamos. Entonces, ya hemos manejado conceptos en cuanto a que decíamos que hombre y mujer tienen la misma dignidad como personas, pero que son diferentes precisamente por ser hombre y mujer. Sin embargo, pues ya hemos dicho también que se complementan mutuamente. Así ha querido Dios conformarnos hombre y mujer para que en su momento seamos complementarios. Lo que yo tengo y no lo tiene la mujer, yo lo pueda compartir con ella, y viceversa. Lo que yo no tengo y tenga la mujer, lo puede compartir conmigo. Somos complementarios mutuamente. Y el instinto sexual en el ser humano pues es una tendencia natural. Existe en ambos sexos. Y esto hace que nos atraigamos. Esto es natural. Precisamente en búsqueda de esa unión, de la complementariedad, y por lo tanto también una consecuencia que Dios quiere que suceda es que lleguemos a ser fecundos. Cuando Él nos ha creado hombre y mujer, que ha creado el matrimonio, ha sido para esta misión también. La fecundidad, el hecho de traer a los hijos, de dar vida, de ser co-creadores junto con Él. Sin embargo, es algo muy importante que esto es dominado y es encauzado por la voluntad de la persona. O sea, no es algo que vayamos a ir realizando sin ningún dominio, nada más porque quiero, porque me place, sino que tiene una causa y debe de ser ordenado todo esto. El amor conyugal, o sea, el amor de los esposos, es el contexto adecuado para el uso plenamente humano de esta tendencia sexual. O sea, que Dios ha querido que dentro del marco del matrimonio esta relación sexual, esta relación íntima entre los esposos se dé. La genitalidad pues es un aspecto corporal de la sexualidad. Eso es normal, es natural, y está conformada o implica lo que son los órganos reproductores masculinos y femeninos y sus funciones propias. Pero vamos a continuar, enseguida nos vamos a una pausa. Alianza, Señor, ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos compartiendo con ustedes este tema importante en cuanto a la sexualidad dentro del matrimonio. Estamos hablando ahorita de lo que es sexualidad y genitalidad. Veamos pues que entonces la genitalidad es un aspecto corporal de la misma sexualidad, conformada pues esta sexualidad por la cuestión de los órganos reproductores masculinos y femeninos y por sus propias funciones. Y vemos que existe un grave error contemporáneo en cuanto a confundir la sexualidad con la genitalidad. Cuando hablamos de sexualidad, pues implica todo el conjunto que es la persona. Desde el momento de ser hombre, todo su conjunto, su forma de pensar, su psicología, su función, su anatomía, etc. Y lo mismo en la mujer. No se trata solamente de estar hablando de la sexualidad, de la genitalidad, que es aquello en lo cual pues muchas veces se basa la relación de algunas personas, solamente pues experimentar el placer porque pues se tienen aquellos órganos genitales. No es solamente por el hecho de tenerlos que se tienen que estar utilizando, sino que existe una causa, existe una razón. Sí, también al hablar de la sexualidad en el matrimonio tenemos que hablar de lo que es la castidad. La castidad es la virtud que defiende al amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad y lo promueve hacia su realización plena.
hablar de castidad, queridos hermanos, es hablar de la pureza dentro del acto conyugal. No todos los actos conyugales en determinado momento, si son realizados de una manera diferente a lo que Dios ordena, pues van a ser castos. Entonces, la castidad practicada dentro de la vida matrimonial protege al amor de los esposos de esos peligros del egoísmo y de la agresividad. ¿Y por qué del egoísmo? Porque tal vez alguno de ellos, cuando está violentando esta castidad, a lo mejor está actuando egoístamente, obligando al otro a manifestarle el amor de una manera inadecuada, o lo mismo puede llegar a ocurrir esto de la agresividad. Entonces, la castidad promueve el amor conyugal hacia su realización plena, este amor sexual dentro de la vida del matrimonio. Ahora, la castidad integra la sexualidad de la persona en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. Todos debemos buscar vivir ese amor en castidad, y esa castidad se va a poner en práctica tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Ser casto o casta es lograr que toda nuestra persona, tanto nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos y nuestro cuerpo, estén regidos por nosotros mismos. Pero esto, la persona casta, ¿verdad?, tiene que conocerlo y tiene que saber que puede llegar a sentir impulsos hacia su tendencia sexual, pero va a controlarlos, no a reprimirlos. Estos impulsos, cuando son a lo mejor de una manera inadecuada, los va a controlar, no reprimirlos. ¿Por qué? Porque está en la búsqueda de promover el amor a su cónyuge, manifestándoselo de muchas maneras, pero siempre dejando el amor por delante de ellos, ¿verdad? Que siempre el amor sea lo primero, y dándole a entender al otro que es dueña de todo su ser. Para ser casto se requiere conocerse a sí mismo, aceptarse, superarse, practicar las virtudes morales y pedir a Dios la ayuda sobrenatural para lograr esa plena integración a la que ambos esposos están llamados a través de la participación en los sacramentos y la oración. Recordemos, hermanos, que esta virtud de la castidad, pues a lo mejor para algunos pudiera resultar difícil, pero Dios ha dejado medios a nuestro alcance, y sobre todo para aquellos que están unidos por el vínculo matrimonial a través del sacramento del matrimonio, Dios da la gracia para poder vivir esta vocación y este llamado a la castidad, y sobre todo nos sigue invitando, para mantener esa gracia, a vivir unidos a los sacramentos y a una intensa vida de oración. Entonces es importante que veamos que el vivir esta castidad es desde el punto de vista que nos da la fe, nuestra fe como cristianos, como creyentes, donde sabemos que tenemos que cuidar, administrar este idioma tan valioso que Dios nos ha regalado, que es precisamente la sexualidad, y que pues Él nos va también dando el orden o la indicación de cómo debemos actuar. Y no es tanto que nos dejemos dominar, sino más bien es aprender a dominarnos a nosotros mismos, porque de otra manera pues sería dejar una rienda suelta, algo que no tanto necesita ser reprimido, sino más bien tener la conciencia de la importancia que tiene la sexualidad en nuestras vidas, y de que tenemos que gobernarla, no permitir que aquello nos gobierne a nosotros. Vamos a ver enseguida la naturaleza del amor conyugal, la naturaleza del amor de los esposos. Amar es un acto de voluntad, no es nada más porque me da la gana o porque en este momento quiero, deseo y al ratito ya no, sino que amar es un acto de voluntad, un acto que yo estoy tomando la decisión firme a plena conciencia. Es buscar el bien de la persona amada en cuanto tal, es decir, buscar su bien porque es persona. Entonces aquí está la importancia, saber que aquella persona, que aquel ser que en su momento yo voy a tener una relación íntima con ella, es porque a mí me interesa, porque a mí me importa, porque sé lo que significa y sé lo que quiero, pero sobre todo sé lo que Dios me está pidiendo. El amor es darse, es entrega, es generosidad. Amar es el acto más sublime del ser humano. Es actuar como Dios mismo actúa. El amor conyugal es recíproco. Es fecundo, abarca la totalidad de la persona, lo que es el alma, los sentimientos y el cuerpo.
también es la máxima expresión del amor conyugal, se encuentra en esta intimidad corporal de los esposos. Con la intimidad corporal los esposos plasman en su matrimonio la entrega total. El don de sí adquiere su plenitud. Sí, ya hemos hablado en otros temas acerca de este don de sí, ¿verdad? De que yo me entrego al otro por amor, queriendo siempre servirle, queriendo y buscando siempre su felicidad. Eso es lo primero que como amor los esposos se pueden manifestar, esa entrega del don de sí. Ahora, ¿cuáles son las características del amor conyugal? Vamos a ver las finalidades que tiene este amor conyugal. Primero, la unión de los esposos para su propio bien, es decir, la ayuda mutua. Es mejor dos, ¿verdad?, que trabajen con un solo proyecto a que trabaje una persona sola. Entonces, la finalidad primera es la unión de los esposos para su propio bien, para ayudarse mutuamente. Es el empeño constante por desarrollar una auténtica comunidad de personas para hacer frente a todas las eventualidades, vencer los innumerables obstáculos que surgen inevitablemente en el transcurso de toda existencia humana, por más afortunada que sea, y para construir la felicidad. Esto es muy cierto, ¿verdad? Dos trabajando juntos enfrentarán los problemas más fácilmente a que si uno está solo, a que si uno está aislado de los demás. Cuando uno está acompañado, pues se siente apoyado y esa ayuda mutua puede manifestarse. Entonces, la primera finalidad del amor conyugal es la unión de los esposos. La segunda finalidad es la procreación. El amor conyugal está al servicio de la vida, es cooperar con el amor de Dios que es creador. Gracias a nosotros, al amor de los esposos, pues se da lugar a nuevas vidas y entonces vienen los hijos, entonces cooperamos con Dios con este don de ser co-creadores con Él. Entonces, qué bonitas finalidades tiene este amor conyugal, la unión y la procreación. Existen algunas propiedades también, claro, en cuanto a este amor de los esposos, en cuanto a la sexualidad dentro del matrimonio, y decíamos que una de ellas es la unidad. La unidad es la donación mutua de un hombre con una mujer, o sea que se está buscando el llegar a ser uno solo. Es una de las descripciones o conceptos del amor de los esposos. También otra propiedad es la indisolubilidad. Para poder cumplir con sus fines plenamente, el amor conyugal exige permanencia, exige la permanencia de ambas partes. No es ya me cansé, ya no quiero, ya me aburrí, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería, y entonces se rompe el vínculo y pues cada quien toma su rumbo. La indisolubilidad es importante. Esto nos ayuda para poder cumplir plenamente lo que exige el amor de los esposos. Cuando hay verdadera donación, no se puede retractar. Para los cristianos, por el sacramento del matrimonio, su amor conyugal se convierte en signo del amor absolutamente fiel que Dios tiene al hombre y que Jesús vive para con su iglesia. Es el ejemplo que tenemos los cristianos en cuanto a lo que es el amor, en cuanto a lo que debe de ser el amor. Por eso nos damos esa promesa de permanecer siempre fieles hasta que la muerte nos separe. No es nada más pues decir que estamos queriendo pues hacer algo que no se va a poder cumplir. No, sí lo podemos cumplir porque Dios nos da la gracia para ello. También existen bienes con respecto al amor conyugal. Uno de los bienes es la mutua fidelidad. Por tratarse de una donación completa, total, esta fidelidad es de corazón, de mente y de cuerpo. Entonces, uno de los bienes del amor conyugal debe de ser la mutua fidelidad. Otros son los hijos. Los hijos son la materialización o la concreción del amor total y fecundo de los esposos. Esto es cierto, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hijos, vemos en ellos la manifestación del amor que en un determinado momento nos ha unido. Entonces, ¿por qué? Porque en ellos se concreta ese amor conyugal. Y tercero es el bien del vínculo, es decir, la estabilidad de la relación, fruto de la unidad e indisolubilidad del amor conyugal. Ya veíamos que uno de los fines del amor conyugal precisamente es la unión.
Entonces, ¿para qué? Para que cada uno de ellos se sienta unido al otro en este proyecto común que es el llevar adelante la vida de una familia. Entonces, como vemos, queridos hermanos, pues el amor conyugal es enriquecido con muchas características, propiedades, bienes, todo esto que tiene, y pues vamos a seguir hablando de ello a más profundidad después de esta pausa en unos momentos. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues vamos a continuar hablando de este tema que es la sexualidad en el matrimonio. Y vamos a ver que la unión sexual de los esposos va a venir a ser la expresión más profunda y completa del amor conyugal. Por lo tanto, tiene los mismos fines del mismo. Es importante que entendamos que la unión sexual que va a tener la pareja de los esposos cristianos, pues va a ser esa expresión más profunda y completa del amor conyugal. No se trata nada más, hermanos, de tener sexo por tener sexo, sino que se está buscando en esa unión, en esa intimidad, esta expresión fuerte, profunda, completa de lo que es el amor que ambos se tienen, y tienen los mismos fines del mismo, que es el fin unitivo, que viene a ser la expresión de la entrega total del don de sí mismo al otro y de la búsqueda de su bien. Con este fin unitivo, con esta expresión de entrega total, pues se está dando la persona a sí misma, pero a la vez está buscando el bien de la otra persona. Y también el fin procreativo, que es una expresión total, plena y generosa del amor fecundo. Los esposos están abiertos a la vida, en cuanto hablando de este fin procreativo. Se unen y saben que de esa unión va a surgir o va a suceder algo, que es el fin procreativo para el cual Dios nos ha querido regalar la sexualidad. Este fin procreativo, pues a través de la unión de los esposos va a venir la vida, los hijos, fruto del amor de los esposos. Entonces es importante, ¿verdad?, esta unión sexual en los esposos. Cuando vemos otro tipo de relaciones que son fuera del matrimonio, y es donde pues cabe preguntarnos, ¿realmente por qué se está llevando a cabo esa unión, esa intimidad? Yo creo que allí es donde pues nos damos cuenta de muchas cosas que suceden y que no son las que quisiéramos. No le queremos quitar la importancia y restarle la cuestión del placer a lo que es la relación sexual. Sabemos que muchos lo buscan por eso, pero no es el único fin, no es lo único, sino que es algo que va mucho más allá. En cuanto al fin unitivo, pues vemos que el placer de la unión sexual es un medio bueno y lícito para favorecer la unión de los esposos, pero no es el fin de la unión sexual. Entonces, esto es importante. Vuelvo a repetir, no queremos quitarle esa facultad favorable que tiene la unión sexual de que es el placer, pero al fin y al cabo, pues esto va a servir para que en su momento vengan los hijos dentro del matrimonio. Sí, yo creo que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones acerca de lo que son las finalidades de la unión sexual de los esposos, y hemos hablado también de lo que es el fin unitivo y el fin procreativo, y hemos revisado que estos dos aspectos no se pueden desligar. Ahorita que hablabas de las uniones de otro tipo, ¿no? En ellos no se puede dar esta unión de ambos aspectos siempre, y recuerda que cuando hemos revisado, ¿verdad?,
lo que dice, por ejemplo, la Iglesia acerca de la finalidad del acto sexual en el matrimonio, ambos deben de ir unidos y no desligados. Recordemos que hemos revisado lo que es la paternidad responsable, la anticoncepción y todos esos temas relacionados con el área sexual de la vida de los esposos, y hemos visto que cuando se le quita uno de los aspectos, ya no se está llevando a cabo el amor sexual de los esposos conforme a Dios lo tiene planeado. Entonces nos salimos de ese designio. Entonces, el placer es importante porque al fin y al cabo el placer tiende a unir a los esposos y hasta en determinado momento acrecenta en ellos el poder cumplir con esta función que también tienen dentro del matrimonio, que es el fin procreativo. Y lógicamente Dios ha rodeado estos actos con este placer para que la pareja lo siga teniendo y se siga queriendo y amando más. Entonces es importante, pero ambos aspectos deben de ir unidos. Entonces existen reglas para el encuentro sexual dentro de los esposos. Yo sé que el hablar de sexualidad en muchas de las ocasiones dirían los seres humanos, pues yo no necesito que me lo enseñen. Pero conforme uno va caminando en el camino del Señor y conociendo la vida de muchas parejas, nos damos cuenta que es un área en la cual la pareja debiera de recibir mucha educación, porque el llevar a cabo o tener la práctica en una relación sexual, pues también tiene que tener ciertos tipos de conductas, cierto tipo de comportamientos que son adecuados tanto para el hombre como la mujer, para que el amor siga acrecentándose. Entonces, las reglas del encuentro sexual son: primeramente, el contenido interior, el auténtico amor, que es ante todo la entrega o ablación total de los cónyuges. Lo más importante, queridos hermanos, porque yo sé que el acto sexual se puede llevar a cabo incluso con una pareja que a lo mejor hasta se conoce de momento. Un encuentro fortuito. Un encuentro fortuito, exactamente. Pero no está ausente este contenido interior de afecto, de amor, de preocupación por el otro, de ese donde sí que del que hablamos hace un momento, donde yo me estoy entregando al otro para hacerlo feliz. En muchos de estos encuentros fortuitos, pues esto no se da. Solamente se ve a la otra persona como un objeto de placer. Como alguien que me va a proporcionar algo que a lo mejor yo necesito, deseo, o que mis impulsos me llevan a querer tenerlo, pero solamente momentáneamente, pero momentos después a lo mejor ya no me va a dejar nada. Obtuve un momento de placer, pero después no queda nada. El corazón queda a lo mejor incluso hasta peor que antes, ¿no? En eso, en determinado momento, cuando valoramos que realmente aquel acto sexual no tuvo como fondo un auténtico amor. Entonces es importante este contenido interior. La segunda regla del encuentro sexual es el dominio de sí, para transformar el impulso sexual en una auténtica manifestación de amor. ¿Cuántas veces sucede, queridos hermanos, que a veces ocurren situaciones dentro de la vida de la pareja, dentro de la vida del matrimonio, a las que en determinado momento no estábamos preparados? Muchas veces pasa que ocurre en alguno de los cónyuges alguna enfermedad, algún accidente, por ejemplo, embarazo de alto riesgo, en la cual no se puede llevar a cabo la vida sexual como se tenía cuando se estaba totalmente sano. Si no existiese o si no pusiésemos en práctica este dominio de sí, pues lógicamente, ¿qué haría el cónyuge que estuviera sano? ¿Qué haría el cónyuge que no tuviera o no estuviera viviendo esa problemática directamente? Pues lógicamente caería en lo que es la infidelidad. Ir a buscar otra persona. Ir a buscar en otra persona lo que en el cónyuge pues no tiene. Entonces, por eso es importante que todas estas reglas sean bien comprendidas. Recordemos que ya hemos hablado de lo que es el compromiso matrimonial y cómo la fidelidad no solamente comprende el área sexual, sino el estar a un lado de mi cónyuge en todo momento y prepararnos para estar en los momentos de dificultad, así como también estamos juntos en los momentos de gran alegría. ¿Cuántas veces programamos o planeamos un matrimonio muy feliz en el cual vamos a vivir solamente momentos felices, pero las dificultades se atraviesan? Entonces es importante que vayamos ejercitando todas estas virtudes, sobre todo este dominio de sí. También otra de las reglas es la ternura, la delicadeza del corazón, que se traducen en la delicadeza de gestos. Una relación sexual bien llevada a cabo exige esta ternura y esta delicadeza. Ya al fin y al cabo, sí, recuerdo ahorita la serie de preguntas que hacíamos al principio, donde se nos mencionaba cuál es mi creencia, soy un animal o qué soy. Realmente acuérdense que cuando empezamos a revisar este curso hablábamos de las diferencias del ser humano,
que no es solamente un animal con un poquito de razón, no. El ser humano es alguien especial, diferente de los animales. Los animales cumplen funciones, cumplen ciclos, cumplen necesidades, pero que les son imperativas. El ser humano no. El ser humano goza de una inteligencia, de una voluntad, de un entendimiento, de un dominio de sí. Entonces también es importante que lleve a la práctica esta ternura y esta delicadeza y tratar al otro como si fuese yo mismo. Entonces, siempre buscando el bien del otro. Y lo importante también que son los gestos amorosos que deben, queridos hermanos, reflejar la dignidad de personas, de los esposos y su espontaneidad amorosa. Que yo reconozca en el otro que es un ser digno de ser amado y reconocer en él o en ella que es un hijo de Dios y por lo tanto a través de los gestos amorosos voy a yo manifestarle cuánto valoro yo de veras su dignidad de persona. Otro de ellos es respetar los fines del acto conyugal. Ya vimos tanto el unitivo como el procreativo, pero ambos juntos y no desligándolos a nuestra conveniencia, porque a veces sucede, ¿no? Que a veces decimos, no, quiero esta parte de la relación sexual, pero la otra no me gusta, la otra no la acepto, la otra la quito, la otra la elimino. No, sino que tenemos que respetar los fines del acto conyugal. Esto significa que dentro de la realización natural y normal de la unión amorosa, por ejemplo, que la eyaculación se lleve a cabo dentro de la vagina, todos los actos de amor, todas las caricias, cualesquiera que sean, cuando se aceptan de común acuerdo, son perfectamente legítimos. Qué importante, ¿no? Que aparte de ir conociendo todo esto, veamos también que una relación, pues es sexual debe de ser, como decías hace un momento, ¿no? La genitalidad es una parte de él, pero también debe de ser llevada a cabo acorde a todos estos principios, acorde a todas estas finalidades. Entonces es importante que siempre traduzcan el amor de la pareja. Sí, nada de lo que mencionamos está ajeno a ese amor que se debe de estar manifestando la pareja, sino que todo va en conjunto. Es importante que la pareja se exprese todo este amor con toda esta parte de los gestos amorosos. Forman parte de la vida amorosa de una pareja, su sexualidad, su genitalidad. Todo esto pues va conforme a ello y realmente lo deberíamos de considerar, hermanos, tomarlo en cuenta y estudiarlo. Qué diferente sería la relación de una pareja cuando todo esto se está dando. Realmente habría más satisfacción, más calidad en el amor. Pero vamos a una pausa y regresamos. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias, solo en ti se puede vivir. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos a la santidad, y estamos en este último segmento donde pues vamos a tratar de darle un fin a esta enseñanza que estamos llevando a cabo y que estamos hablando acerca de la sexualidad en el matrimonio. Y estamos viendo pues esta parte, ¿verdad?, del amor sexual de los esposos. Veíamos en cuanto al fin unitivo, ahora vamos a revisar lo que es en cuanto al fin procreativo del acto conyugal, del amor de los esposos. Apertura a la vida, ¿qué significa? Significa reconocer que uno de los fines de la unión conyugal es la procreación. Los hijos no solamente forman parte de la familia, sino que son la materialización o concreción del amor profundo que se tienen los esposos. Cuando una pareja ha decidido unir sus vidas, es porque de alguna manera, dentro de su proyecto matrimonial, tienen planeado tener hijos, y con los hijos, pues formar una familia, tener cuidado de ellos en cuanto a educación, en cuanto a todo lo que se le tiene que proveer a los hijos. Entonces, viene a ser una materialización o concreción de ese amor que se prodigan los esposos. Apertura a la vida también significa que Dios nos hace partícipes de su poder creador. O sea, hermanos, nos está
dando la facultad de poder traer a la vida a otros seres humanos. Qué importante es esto. No nada más es estar jugando con esta parte de la sexualidad, de la genitalidad, sino que es que Dios nos hace partícipes de su poder creador. Colaboramos a crear hombres, seres para la eternidad. El acto conyugal hace que los esposos sean co-creadores con Dios, mostrando en cada criatura la nueva acción de Dios. Es una historificación de Dios, un permitirle hacerse nuevamente presente en el mundo como creador. La obra de Dios no termina, continúa, y los esposos somos esa ayuda necesaria para que se siga dando la vida a otras personas que Dios quiere que existan. No es que sea un accidente cuando se suscita una concepción de un nuevo ser humano. No son accidentes, son deseos por parte de Dios. Por eso tenemos que ser muy responsables de nuestra sexualidad y no se diga de nuestra genitalidad. Sí, dentro de la procreación responsable está que también nosotros como matrimonios practiquemos el uso de la inteligencia y la libertad para usar responsablemente la capacidad procreadora. Responsabilidad significa responder ante Dios del don que me ha dado. Ya hablábamos hace un momento, ¿verdad?, acerca de la relación que tiene la sexualidad con lo que es la planificación familiar natural, con la anticoncepción y todos estos temas pues que están íntimamente relacionados. Deben los esposos usar este don responsablemente, respondiendo a Dios de este don que les ha dado. Qué importante es hacerlo a la manera de Dios, y como ya veíamos, conservando ambos fines en cuanto a la práctica de su amor conyugal. Entonces, están llamados los esposos al uso de su inteligencia y su libertad para usar responsablemente esta capacidad procreadora. También pueden existir razones válidas para posponer temporalmente un nuevo nacimiento, pero hay que juzgar con rectitud, evitando sobre todo el egoísmo. Esto es importante, ¿verdad? Y yo creo que en otro tiempo lo hemos revisado a profundidad y hemos visto que hay razones válidas a veces para posponer los nacimientos, y es donde entra entonces la práctica de algunos métodos de planificación natural. Entonces es importante que nosotros también conozcamos estos métodos, y puede haber razones válidas, y como dice la enseñanza, mientras no sea solamente por motivos egoístas, porque en muchas ocasiones sucede que los esposos posponen el tener un hijo, pero simple y sencillamente a veces por intereses personales o por egoísmo. También criterios de la procreación responsable. Los esposos deben hacer un análisis de los deberes con Dios y con la familia. Todos nosotros debemos conocer cuáles son nuestros deberes. Ya hemos hablado de que nuestro papel es estamos llamados a ser buenos esposos y también unos padres responsables y educadores de nuestros hijos, sobre todo en los valores cristianos. Entonces debemos analizar si lo estamos llevando a la práctica. Y también recordar que procrear es comunicar la vida en plenitud, lo material, lo humano y lo espiritual. Es dar la vida en todas las áreas a nuestros hijos. En el plano material los vamos a apoyar, lo material es importante, pero también recordemos la formación humana y también la formación espiritual. Entonces, en todos estos aspectos es importante pues la paternidad responsable, esa procreación responsable. Y también estamos llamados a hacer un análisis de las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales para decidir sobre todo cuántos hijos vamos a tener, o si es momento a lo mejor de posponer el embarazo para un tiempo más adelante, o para cuando, por ejemplo, la salud de la mujer mejore, o cuando a lo mejor termine un tratamiento, qué sé yo. Puede haber razones valederas, ya sea en el plano físico, económico, psicológico o hasta social, para desear posponer un embarazo. Y siempre debemos tener en cuenta que el uso de los medios morales para ejercer la procreación responsable, o sea, siempre tenemos que estar revisando por qué lo estamos haciendo, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva. Son los medios que vienen a respetar los fines del acto conyugal. Debemos tener aceptación del designio de Dios sobre mi matrimonio en cuanto a la fecundidad. No me puedo cerrar, no puedo decir yo me casé pero no quiero tener hijos, no quiero familia.
Entonces, hermanos, ¿para qué te casas? ¿Qué sentido? ¿Qué caso tiene? ¿Te estás casando solamente para tener esa parte de la genitalidad? Pues es un poquito cuestionable esto, ¿verdad? Dios es el dueño de la vida, no es el hombre. Entonces, cuando nosotros decidimos unir nuestras vidas, debemos tener apertura hacia la vida que se va a dar, se va a generar por la unión de los esposos. Y recordar siempre, Dios es el dueño de la vida. Nosotros tenemos que estar como esposos abiertos a esta situación, a esta condición de que en cualquier momento en nuestra unión sexual va a darse la vida. Los hijos son un don, no un derecho. Los hijos es un regalo, una bendición por parte de Dios. Por lo tanto, siempre que estemos abiertos a la vida, estamos abiertos a la bendición de Dios. No es decir, yo quiero, yo deseo. ¿Cuántas parejas, cuántos matrimonios, cuántos esposos hay que quieren, que desean y no pueden? Y cuando lo podemos hacer, nos cerramos muchas veces a este don maravilloso que Dios nos da. Usar los medios morales para procurar la fecundidad. Tenemos que ver qué es lo adecuado, qué es lo bueno, qué es lo que Dios nos pone en las manos como herramienta para realizarlo. Son los medios que vienen a respetar la dignidad de las personas involucradas, que no se están alterando las funciones de la persona, los esposos y el hijo y los fines del acto conyugal. Entonces es importante que veamos, revisemos cómo estamos ejerciendo esta parte de estar abiertos a la vida. Aceptar la esterilidad si estos medios no la resuelven. Sabemos que hay parejas que quisieran tener hijos, pero hay condiciones en sus vidas que no se los permiten y tenemos que llegar a aceptar esta situación. Sabemos que hoy en día hay muchas maneras que te pueden ayudar. Pues yo creo que pues habría que revisar si son medios morales para llegar a tener hijos, pero si no se lo resuelven, hay otras formas. ¿Cuántos niños hay abandonados? ¿Cuántos niños hay que no tienen papá, no tienen mamá? O sea, sí la tenían, pero pues no se hicieron cargo de ellos y necesitan un hogar, necesitan un lugar donde crecer, donde sean cuidados. Y cuando está un matrimonio en estas condiciones, pues yo creo que ahí Dios está hablando fuertemente. Otras formas de fecundidad vemos entonces que son la adopción, el dedicarse algunas veces al apostolado o a la ayuda del prójimo, la ayuda de los demás. Hay tantas formas que se manifiestan en una fecundidad que no necesariamente tienen que ser la cuestión de tener hijos, sino que también nos hablan de ese darnos, de ese dar lo que tenemos, lo que Dios nos regala. Entonces, hermanos, pues esto es lo que tendríamos que estar haciendo en nuestro matrimonio. Y podemos reflexionar en lo que dice la Familiares Consorcio número 33 en el párrafo 6, donde se nos dice: no hay duda de que entre estas condiciones se deben incluir la constancia y la paciencia, la humildad y la fortaleza de ánimo, la confianza filial en Dios y en su gracia, el recurso frecuente a la oración y a los sacramentos de la Eucaristía y de la reconciliación. Confortados así, los esposos cristianos podrán mantener viva la conciencia de la influencia singular que la gracia del sacramento del matrimonio ejerce sobre todas las realidades de la vida conyugal y por consiguiente también sobre su sexualidad. El don del Espíritu acogido y correspondido por los esposos les ayuda a vivir la sexualidad humana según el plan de Dios como signo del amor unitivo y fecundo de Cristo por su Iglesia. Pues queridos hermanos, que esta reflexión que hacemos en la Familiares Consorcio nos ayude a comprender que tal vez la vida en la familia se presente con contratiempos, con contrariedades, con problemas, con dificultades, pero que el sacramento del matrimonio nos da la gracia para poder vivir todas estas situaciones porque Dios nos ayuda a salir adelante. Y si hay dificultades también en el área sexual, es el mismo don del Espíritu que cuando es acogido por los matrimonios les da la fortaleza para seguir adelante. Damos gracias a Dios por este tiempo de compartir con todos ustedes. Gracias por seguirnos y le pedimos al Señor que sea pues su Espíritu el que nos ayude, dándonos fortaleza, dándonos su sabiduría para seguir adelante siendo un buen matrimonio y una buena familia. Gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima
programa que tengamos acerca de temas del matrimonio, de la familia. Dios les bendiga. Muchas gracias.